Tema 21. Electricidad. Corriente eléctrica. Una corriente eléctrica consiste en el movimiento continuo y ordenado de partículas eléctricas, iones o electrones, a lo largo de un conductor o el paso continuo de electrones de un punto a otro, a través de conductores metálicos. En el primer caso la corriente se llama iónica, y en el segundo, electrónica. Si las partículas eléctricas se mueven siempre en el mismo sentido, la corriente se denomina continua; si cambian periódicamente de sentido, alterna. Si tenemos en cuenta que la materia es neutra, deben existir dos tipos de carga eléctrica con propiedades opuestas. A uno de estos tipos de carga se le denomina positiva; el número de cargas positivas de un átomo es igual al número de electrones, y al otro negativa. La materia en estado normal posee la misma cantidad de carga positiva y negativa, por lo que su comportamiento, en condiciones normales, no revela la existencia de la carga eléctrica. Cuerpos cargados con cargas del mismo signo se repelen, mientras que con cuerpos cargados con carga de distinto signo se atraen. La fuerza de atracción debe depender de la distancia que separa las cargas, ya que a menor distancia, mayor es la fuerza que actúa; asimismo dependerá también de la cantidad de carga, ya que cuanto mayor es la carga, mayor es la fuerza que se ejerce. La electricidad que se obtiene mediante el frotamiento de los cuerpos se denomina estática. Para el estudio de los fenómenos eléctricos se utilizará el péndulo eléctrico. La unidad de carga eléctrica es aquella carga que, colocada en el vacío a 1 metro de otra carga igual, es repelida con una fuerza de 9109 newton. La unidad de carga en el sistema internacional es el coulombio. La ley de Coulomb dice: en el aire o en el vacío la fuerza de atracción o repulsión que se ejerce entre dos cuerpos electrificados es directamente proporcional a sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Una carga o cargas es capaz de desplazarse libremente entre dos puntos de un campo eléctrico siempre que entre esos dos puntos considerados exista una diferencia de potencial. Por tanto, para que se origine una corriente eléctrica en un conductor es condición necesaria que entre sus extremos exista tal diferencia de potencia. Definimos el potencial eléctrico en un punto del espacio como la energía potencial que adquiere la unidad de carga positiva, si la colocamos en ese punto. Llamamos generador de corriente a cualquier elemento capaz de mantener una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Existen diferentes tipos de generadores; el más sencillo es la pila eléctrica. Se define potencial eléctrico en un punto del espacio como la energía potencial que adquiere la unidad de carga positiva; si la colocamos en ese punto, la unidad de potencia eléctrica en el siglo I es el Julio/Coulombio, que se conoce con el nombre de voltio. Antiguamente se creía que las partículas eléctricas que se movían eran positivas, y por eso se suponía que la corriente se desplazaba desde el polo positivo al negativo, sentido convencional. Hoy sabemos que son negativas, electrones. En consecuencia, el movimiento de estas cargas será desde el borne o polo negativo, sentido real de la corriente. Materia es todo lo que tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Molécula es la mínima porción de una sustancia que conserva las propiedades características de esa sustancia. Cuerpo simple o elemento son aquellos cuyas moléculas están formadas por átomos de la misma clase. Ejemplo: el cobre, níquel. Cuerpos compuestos están formados por átomos distintos los cuales al combinarse proporcionan dicho cuerpo. Ejemplo: el agua, sal común. Componentes del átomo: núcleo, protones más y neutrones; órbita, electrones. Fuerza centrífuga, la que tiende a sacar el electrón de la órbita, por su giro. Fuerza centrípeta, la que mantiene atraídos hacia el núcleo los electrones. Por la atracción de protones y electrones. Fusión nuclear, se unen dos o más núcleos sencillos de átomos diferentes. Fisión o escisión nuclear, se rompe el núcleo bombardeándolo con neutrones. Campo eléctrico, espacio que rodea a una carga eléctrica en el que se manifiesta las acciones de atracción o repulsión producidas por dicha carga se representa por líneas de fuerza. Ionización, proceso por el cual un átomo gana o pierde electrones. Ion negativo o anión, átomo con exceso de electrones. Ion positivo o catión, átomo con defecto de electrones. Intensidad de corriente. La corriente eléctrica es la circulación o traslado de cargas eléctricas de un punto a otro. De forma análoga que se estudia un río, donde lo que más interesa conocer es la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo. De forma análoga,
En toda corriente eléctrica interesa conocer la cantidad de electricidad que pasa por una sección del conductor en la unidad de tiempo o bien como la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor por unidad de tiempo. Es lo que se llama intensidad de una corriente. Aunque la velocidad con que se desplazan los electrones a lo largo del conductor no es constante debido a los continuos choques contra los iones metálicos que constituyen la estructura cristalina del metal, sí podemos afirmar que su velocidad media que de considerarse como constante. Esto trae como consecuencia que para un conductor dado, cuyos extremos estén sometidos a una determinada diferencia de potencial, en intervalos tiempo iguales pasarán por una sección del conductor el mismo número de electrones, o dicho de otra manera, la misma carga eléctrica cu intensidad de una corriente es el cociente que resulta de dividir la carga que atraviesa una sección del conductor entre el tiempo que tarda en atravesarla, la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor por unidad de tiempo. Matemáticamente igual Q/T. Aquí Q está dada en coulombios, T en segundos, E y en amperios. Por lo cual, la equivalencia es 1 amperio igual 1 coulombio/1 segundo. Una corriente eléctrica tiene una intensidad de 1 amperio cuando por una sección del conductor pasa una carga de 1 coulombio en un segundo. A partir de la expresión matemática de la intensidad de corriente podemos deducir la carga que en un tiempo dado pasó por una sección del conductor. Q igual IXT. La intensidad de la corriente eléctrica se mide con un aparato llamado amperímetro. Los amperímetros se disponen en serie con el conductor para que así pase toda la corriente por ellos. A la diferencia de potencial que existe entre los extremos de un conductor se la suele llamar también tensión o voltaje, se mide en voltios y el aparato empleado para medirla se denomina voltímetro. Los voltímetros se montan en paralelo con el conductor, como puedes observar. Resistencia de un conductor. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica es la dificultad que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica. Hemos visto que para que se origine una corriente eléctrica en un conductor es necesario que entre sus extremos exista una diferencia de potencial, o tensión. Imagina que sometemos los extremos de un conductor a distintas condiciones de tensión. Observarás que obtienes en cada caso distintos valores de intensidad de corriente. Por ejemplo, en la experiencia realizada en nuestro caso se obtuvieron los siguientes resultados. B. Utilizando otro conductor distinto y sometidos a las condiciones de tensión que en el caso anterior, se obtuvieron los siguientes resultados. Como ves, se cumple en cada experiencia que, para un conductor dado, el cociente que resulta de dividir la diferencia de potencial que existe en los extremos del conductor, entre la intensidad de corriente que circula por él es constante. Esta constante además vemos que depende y es específica de cada conductor. Se la denomina resistencia eléctrica del conductor. Físicamente representa la oposición que ofrece para que a su través circule una corriente eléctrica. Expresando matemáticamente lo expuesto, tendríamos R igual, VB, barra I o también, I igual, VB, barra R. Estas experiencias y otras paralelas permitieron a Ohm, 1789-1854, enunciar la siguiente ley: la intensidad de corriente que circula por un hilo conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos e inversamente proporcional a una cualidad del conductor denominada resistencia eléctrica del mismo. Partiendo de la expresión inicial de la ley de Ohm, podemos deducir que la unidad de resistencia en el sistema internacional será voltios, V, barra amperios, A. Recibe el nombre de ohmios. Un ohmio es la resistencia que ofrece un conductor cuando al establecer entre sus extremos la diferencia de potencial de 1 voltio circula por él una corriente de intensidad 1 amperio. Factores de los que depende la resistencia de un conductor. Experimentalmente se observa que, sometiendo diversos conductores de igual naturaleza y sección pero de distinta longitud, a las mismas condiciones de tensión, la resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. Sometiendo diversos conductores de igual naturaleza y longitud, pero de distinta sección a las mismas condiciones de tensión, la resistencia disminuye al aumentar la sección del conductor. Sometiendo diversos conductores de igual longitud y sección, pero de distinta naturaleza, a las mismas condiciones de tensión, la resistencia varía según la naturaleza de cada conductor. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. La constante de proporcionalidad se denomina resistencia específica o resistividad del conductor y depende exclusivamente de la naturaleza del mismo.
Se define como la resistencia que ofrece un conductor de sección unidad por unidad de longitud. También se demuestra experimentalmente que la resistencia de un conductor varía, dentro de ciertos límites, proporcionalmente con la temperatura. Esta variación es nula para algunas sustancias. Conductancia, es la mayor o menor facilidad que un conductor presenta al paso de la corriente, su unidad es el mho y se representa por G, por lo tanto es la inversa de la resistencia. Trabajo realizado por una corriente eléctrica. Ley de Joule. Cuando se desplaza una carga eléctrica entre dos puntos de un campo a distinto potencial se realiza un trabajo, cuyo valor viene expresado por la ecuación W igual Q, va VB. Expresando Q en función de la intensidad de corriente y del tiempo. W igual I, va VB, T. Donde la intensidad se mide en amperios, la tensión en voltios, el tiempo en segundos y por tanto el trabajo en julios. Sustituyendo, va VB, por su valor deducido de la expresión de Ohm se tendrá esta otra expresión del trabajo. W igual I, IR, T igual IRT. Es importante señalar que el trabajo es una forma de energía, el trabajo y la energía se miden en las mismas unidades se puede definir a partir del trabajo, la potencia de una corriente eléctrica, que es la razón entre el trabajo realizado por esa corriente y del tiempo empleado en realizarlo. P igual W barra T. Sustituyendo en esta expresión la ecuación obtenida para el trabajo, tendremos que la potencia será P igual IRT. Ley de Joule, la energía perdida bajo formas eléctricas aparece íntegramente bajo forma calorífica. La energía eléctrica, al igual que todas las formas de la energía, es susceptible de transformarse en energía de otro tipo según sean las condiciones del circuito por donde pasa la corriente. Pero en general se convierte en calor debido a los continuos choques que los electrones móviles realizan contra los iones metálicos del conductor, produciéndose un intercambio de energía cinética entre unos y otros, lo que se traduce en un aumento de temperatura del conductor. Para conocer el calor producido al paso de una corriente por un conductor bastará multiplicar la expresión del trabajo por el equivalente térmico del trabajo. Según lo expuesto se tendrá calor igual 0,24 vatios igual 0,24 Q, va VB, calorías igual 0,24 I, va VB, T igual 0,24 y 2 RT calorías. Las aplicaciones derivadas de la transformación de energía eléctrica en energía calorífica son muchas. Citaremos las más importantes. Fusibles, son conductores de gran resistencia, y los finos, y de bajo punto de fusión, EG. Plomo, los cuales se funden al pasar por ellos una corriente de intensidad superior a aquella para la que están calculados. Al fundirse interrumpen el paso de toda corriente por el circuito, protegiendo así, la línea y los aparatos instalados en ella. Calefacción eléctrica. Son aparatos destinados a transformar energía eléctrica en calorífica. Están constituidos por conductores de pequeña sección y largos, generalmente arrollados en espiral para que ocupen poco espacio. Su resistencia específica suele ser grande. Sus usos más frecuentes son, planchas, cocinas, estufas, calentadores, secadoras. Alumbrado eléctrico de incandescencia, son aparatos que transforman energía eléctrica en calorífica y posteriormente en luminosa, constan de un filamento de gran resistencia y elevado punto de fusión encerrada en una ampolla de vidrio donde se hizo el vacío o se introdujo un gas inerte para evitar la combustión del filamento. Conceptos básicos. Julio, unidad práctica de energía eléctrica, siglo I, y es la consumida al ser transportado un culombio entre dos puntos de un conductor cuya diferencia de potencial es igual a 1 voltio. W igual Q, va. VB. La energía consumida durante un segundo en un circuito eléctrico que trabaja con una potencia de 1 vatio. W igual P. T. Vatio, es la unidad de potencia eléctrica, siglo I. Es la L potencia consumida en un circuito por el que circula una corriente de 1 amperio siendo la diferencia de potencial aplicada igual a 1 voltio. P igual V. 1. Caloría, es la unidad de calor y equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar a 1 grado centígrado la temperatura de 1 centímetro cúbico de agua. Energía, es la capacidad para efectuar un trabajo. Trabajo, es la producción de un movimiento venciendo la oposición de una fuerza. Potencia, energía o trabajo desarrollado en la unidad de tiempo o sea 1 segundo. Kilovatio barra hora emoticono cara triste KWH,
es la energía suministrada a un circuito que está consumiendo una potencia de 1 kilovatio durante una hora. Generalización de la ley de Ohm. Tanto los generadores de energía eléctrica como los dispositivos que la consumen tienen su propia resistencia óhmica interna, como sucede en cualquier conductor. Suponemos un circuito constituido por un generador caracterizado por su fuerza electromotriz y resistencia interna R, por un motor, caracterizado asimismo por su fuerza contraelectromotriz y resistencia interna R, cuyos bornes están conectados a una resistencia pura R, resistencia exterior. Según hemos visto, el valor de la energía eléctrica suministrada por el generador al circuito durante un tiempo T viene dada por la expresión, W igual I. T. Por otra parte, el valor de la energía eléctrica consumida por una resistencia viene dado por la expresión, IRT. Teniendo en cuenta que en el circuito hay 3 resistencias óhmicas, la exterior R y las internas R y R, y que el valor de la energía que, a su vez, absorbe el motor viene dada por EIT, la energía total consumida valdrá W igual IRT más IRT más I2RT más EIT. Como consecuencia del principio general de conservación de la energía se cumplirá que la energía consumida por el circuito habrá de ser igual a la energía suministrada por el generador, verificándose que IT igual IRT más IRT más IRT más EIT. IT igual IRT más IRT más IRT más IT. Simplificando. Igual IR más IR más IR más E. Caída de potencial. Si conoces la FEM de un generador y mediante un voltímetro mides la diferencia de potencial que hay en sus bornes cuando el circuito está cerrado, observarás que la diferencia de potencial entre los bornes del generador es menor que su fuerza electromotriz. Esto te indica que hubo una caída de potencial que, evidentemente, es causada por la resistencia interna del generador. En efecto, utilizando la ley de Ohm generalizada tenemos que E igual IR más IR. Asociación de componentes eléctricos. Asociación de intensidades, nudo, ecuación de los nudos. Se denomina nudos a los puntos en que inciden más de 2 conductores. Entre las intensidades que entran en el nudo y las que salen se puede plantear la ecuación. Generalizando I igual IS igual intensidades entrantes y igual intensidades salientes. Este planteamiento es razonable, ya que los electrones no pueden quedar acumulados o desaparecer. Asociación de resistencias. Aunque parezca que varias resistencias se pueden contar de múltiples formas, estas se reducen a 2, en serie y paralelo. Podemos señalar que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a la sección del mismo, dependiendo a su vez de la naturaleza del conductor. Este resultado puede expresarse. O asociación en serie, las resistencias se conectan de modo que por todas ellas pasen la misma intensidad de corriente. Corresponde a una asociación tal como la de la figura. El objeto del cálculo es determinar una resistencia R capaz de sustituir al conjunto. Al introducir una intensidad I se produce, según la ley de Ohm, una caída de tensión en cada resistencia, cumpliéndose que VD igual, VB, más, VBVC, más, VCVD. Sustituyendo cada uno de los sumandos por su valor. VD igual IRT VBVC igual IR2. VB igual IR1 VCVD igual IR3. Se obtiene el valor de la resistencia total. RT igual R1 más R2 más R3 RT igual RI. O asociación en paralelo. Las resistencias se colocan de modo que por cada una de ellas pasa una fracción de la intensidad total. La diferencia de potencial entre los extremos de todas ellas tiene el mismo valor. Corresponde a una asociación tal como la de la figura. Para determinar la resistencia R del conjunto se le introduce una intensidad I, la cual se divide en I1, I2 e I3. Según lo visto para los nudos se puede plantear I igual I1 más I2 más I3. En cada resistencia se gasta el mismo potencial que en las restantes, ya que todos los puntos de notación A tiene el mismo potencial, pues la corriente, al pasar de A1 a A2, no gasta potencial al no haber resistencia entre ellos. Lo mismo ocurre con los puntos de notación B. Por consiguiente, VA igual VA1 igual VA2 igual VA3. VB igual VB1 igual VB2 igual VB3. VA VB igual VA1 VB1 igual VA2 VB2 igual VA3 VB3 igual V. Sustituyendo en la ecuación de las intensidades la ley de Ohm, obtenemos RT igual R1X R2, R1 más R2. Asociación de generadores. O asociación en serie,
es la que resulta de unir entre sí y sucesivamente los polos de signo contrario de los diferentes generadores. La tensión de n generadores en serie es igual a la suma de las tensiones de cada uno y la resistencia interna total es igual a la suma de las resistencias internas de los generadores asociados. Por tanto, ET igual E1 más E2 más E3 ET igual EI. RT igual R1 más R2 más R3 RT igual RI. O asociación en paralelo, vamos a suponer que los generadores son idénticos, sin esta condición no serían válidas las conclusiones que vamos a obtener. La diferencia de potencial entre los extremos del generador coincide con la tensión de los generadores, los cuales tienen igual tensión entre sí. Se cumple además que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Magnetismo. Los primeros fenómenos magnéticos conocidos estaban relacionados con los llamados imanes naturales. Desde épocas muy antiguas, que se remontan a la antigüedad griega, es conocido el hecho de que algunas sustancias, como la magnetita, es el imán por naturaleza. Tienen la propiedad de atraer al hierro no imantado, manifestándose esta propiedad más acusadamente en ciertas regiones del imán llamadas polos. A los materiales como el hierro, los atrae con más fuerza. Algunos materiales, como el zinc y el oro, son rechazados, aunque con poca fuerza, al someterlos a la acción de un potente imán. A estas sustancias se les llamó sustancias diamagnéticas. Hay otras sustancias que son débilmente atraídas por imanes potentes, como es el caso del aluminio, y a las que se les denomina paramagnética. Por último, las sustancias que son fuertemente atraídas por los imanes, como el hierro, reciben el nombre de ferromagnéticas. Los chinos en el año 121 de nuestra era ya conocían el hecho de que una barra de hierro colocada cerca de un imán natural adquiría y conservaba las propiedades de este y que si se suspendía libremente era capaz de orientarse en la dirección ns terrestre. El uso de los imanes como medio de facilitar la navegación, brújulas, se remonta hacia el siglo X u XI. Con objeto de estudiar estos fenómenos, que no pueden ser considerados como consecuencia de acciones gravitatorias o electrostáticas, se constituyó una parte de la física que se denominó magnetismo, suponiendo en un principio que no tenía relación alguna con los fenómenos eléctricos. En 1772 hay un intento de relacionar ambas materias como consecuencia de los estudios realizados por Beccaria de Mondovì y publicados en su obra del electrismo artificiale, donde desarrolla una teoría relativa a circuitos eléctricos capaces de engendrar magnetismo en los imanes. Sin embargo, hasta 1819 no se demostró que existía relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. En este año el físico danés Oester, 1770-1851, observó que una aguja magnética se desvía al encontrarse en la proximidad de un conductor por donde circula una corriente. Experiencias posteriores realizadas por Faraday, Henry y Ampere demostraron la interacción existente entre corrientes e imanes, dando origen a esta rama de la física llamada actualmente electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia los fenómenos que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor y que produce en sus proximidades la aparición de manifestaciones magnéticas parecidas a las originadas por los imanes naturales. De la misma manera que una masa origina un campo gravitatorio y una carga eléctrica en reposo, un campo eléctrico, un imán o una corriente eléctrica perturban el espacio que las rodea dando origen a un campo magnético, el cual puede hacerse visible por la presencia de fuerzas actuantes sobre agentes de prueba tales como, limaduras de hierro, agujas imantadas, corrientes eléctricas, etc. Según esto, campo magnético es aquella región del espacio donde se hacen visibles los efectos magnéticos. O mejor aún, aquella región del espacio donde se ejerce una fuerza sobre un imán o sobre una corriente eléctrica colocada en ella. El campo magnético podemos materializarlo mediante una serie de líneas que indican la dirección de la fuerza en cada punto del campo y que se llaman líneas magnéticas de fuerza, o líneas de fuerza. Al hablar del campo gravitatorio terrestre se define la intensidad del campo en un punto como la fuerza que la Tierra ejercía sobre la unidad de masa colocada en dicho punto. De igual forma, se define la intensidad del campo magnético en un punto como la fuerza ejercida sobre la unidad de flujo magnético colocada en dicho punto.